y bienvenidas a La Era del Vacío. En el video de hoy vamos a hablar sobre La Era del Vacío, la obra del francés Gilles Lipovetsky, que se escribió en los años 80 y que a época de 2003 va en su 13ª edición. Esta obra se llama La Era del Vacío, ensayos sobre el hedonismo, sobre la posmodernidad. Y bueno, quería explicarles un poco cuál fue la impresión para leer este libro. Me parece que es un libro relativamente fácil de leer. Como la mayoría de autores franceses, hace relación a algunos académicos franceses a medida que lo vas leyendo. Consta de un prólogo y 6 capítulos, alrededor de más de 150 páginas, en las cuales se desarrollan varias posturas sobre la era posmoderna. En general, lo que el libro propone es que con la modernidad, es decir, a partir del siglo XX y del proceso de capitalización y privatización de la vida, no solo a nivel de mercados, sino en todos los ámbitos de la vida, se ha venido generando una idea de que personalizarse y ser uno mismo y poderse diferenciar de los otros es un derecho que nos pertenece. Lo que es paradójico es que si bien esta idea parece revolucionaria, alternativa o interesante, es también un mecanismo que se ha hecho posible gracias primero al mismo mercado contra el que todo el mundo se intenta rebelar, y segundo, es un proceso que también se ha hecho posible por toda una serie de discursos, bien sea del coaching, de la terapia, de la autoayuda, de la democracia incluso, en la cual las personas primero somos dueñas de nuestro propio destino, segundo, tenemos derecho a ser únicos y a expresar todo lo que vivimos, sentimos y a ser diferente a otros. Y pues en general este tipo de discursos ha resultado y ha sido tan atractivo que no solo ha generado un interés por uno encerrarse en su propia vida, en su propio desarrollo personal, sino también como toda una ruptura del mundo social, del referente y de nuestra cooperación y de nuestra interdependencia como sociedad, pero también nos lleva a una reflexión sobre cómo al no tener referente en nada, pues prácticamente podemos existir en un mundo en el que existen muchos discursos, muchas maneras de hacer, incluso contradictorias, pero donde ninguna es lo suficientemente importante para unirnos como sociedad, e incluso a veces ni siquiera lo suficientemente potente para que encontremos sentido a la vida, y por ende se explica cómo es que no es extraño que se den procesos de ansiedad, depresión y tanta psicopatología en general, ¿sí? Ok, entonces ahora me gustaría hablarles, bueno, y para no extenderme más, me gustaría hablarles sobre la idea de la seducción, que es lo que se aborda en el primer capítulo, y se habla que la seducción no solo es una cuestión erótica, sexual o que únicamente se reduzca a la genitalidad, sino que más bien tiene que ver como con un paradigma y como una manera de abordar lo interpersonal. Entonces, por un lado nos plantea que desde la democracia y desde la política, los partidos políticos cada vez buscan ser más seductores, tener una comunicación más cercana, más íntima, e incluso hasta usar un lenguaje más cool, más chévere, más suelto, pero que por otro lado, pues lo que se busca es que, a semejanza de cuando una persona seduce a alguien, en la política lo que se busca es seducir a los votantes diciéndole lo que quieren escuchar y haciendo propuestas que sean absolutamente relevantes. Por otro lado, pues se plantea que el primer lugar en el cual se presenta la seducción es en el mercado, y es porque es tan abierto, es tan amplio y tiene tantas posibilidades para la producción en masa de 1000 cosas, que puede ofrecer todo un abanico de posibilidades para complacer a todas las personas
y llegar a una necesidad que lo identifique y que dé al punto y a la unicidad de cada una de las personas. Entonces se plantea que este es el primer escenario a partir del cual se desliga un escenario político del que ya les hablé, pero también un escenario lingüístico en el cual se crean nuevas palabras y se crean como posibilidades de incluir muchas maneras de ser a través del lenguaje. Empezando, pues una de ellas puede ser, por ejemplo, el tema del lenguaje inclusivo, o cómo es que con el paso de los años ya no se habla de discapacidad, sino de diversidad funcional, y cómo es que una serie de categorías que antes eran o que vemos como peyorativas, se han suavizado en otros términos, pero ello no indica que necesariamente las condiciones de grupos minoritarios sean mejoradas, sino es una técnica de seducción, como de crear una ilusión de que las cosas son mejores sin necesariamente cambiarlas. Entonces, pues se plantea que algo que ha influido y que ha hecho que todos estos espacios de seducción se den es también como por el triunfo que ha tenido la psicología y como ese estudio sobre lo psicológico en la cultura popular. Entonces ahora todos hablamos de emociones, todos hablamos de superación personal, de inteligencia emocional, y ello lo que demuestra es que la cultura de lo psicológico ha triunfado y ha invadido muchos espacios de la vida, y lo que ha hecho es sustentar, legitimar y ampliar una idea de que todas las personas deben profundizar en sí mismas y deben estar abogadas a superarse y a lidiar con todos sus problemas a partir del trabajo interior. Y si bien es una alternativa, no significa que los problemas que enfrentemos no tengan una índole social, no tengan una índole política, y muchas veces plantear todos los problemas en términos de lo psicológico, pues lo que hacen es generar una clase de miopía donde yo no veo más allá, y pues que también es muy útil para las organizaciones y para todos los fines neoliberales, porque lo que hacen es aumentar la responsabilidad del individuo en todas las cosas que le ocurren, y pues ello es genial en una era neoliberal que lo que pretende es que el Estado cada vez tenga menos intervención, menos alcance y menos protección, y esta idea de superarse personalmente pues es sumamente útil porque lo que hace es justificar y que las personas interioricemos esa idea de que no merecemos ser protegidos con nadie y que todo es mérito propio, ¿no? Entonces, pues lo que va detrás de la idea de la seducción es que se emplean un montón de ideas, discursos para ser políticamente correcto, para complacer a todo el mundo. Se habla, por ejemplo, de cómo, y aquí me gustaría escucharlos si no están de acuerdo, en cómo la lucha feminista ha pasado de ser una lucha radicalizada, una lucha como con unos objetivos políticos claros y unos escenarios de actuación muy, muy, muy concretos, y cómo ha dejado de ser, o ya no es tan común verla como un movimiento social, y cada vez se incluyen más temas de índole psicológica y de la vida privada en los movimientos y en la construcción de los feminismos, ¿no? Entonces empieza a hablar de la sexualidad, del placer, y se deja ver el sexo como un instrumento, que era lo que pasaba en los años 70, en los años 80 con la revolución sexual, como una capacidad de explorar, y ya no es tanto para complacer al otro, sino para complacerme a mí misma, ¿no? Entonces, pues todo esto nos plantea algunos escenarios de reflexión que a lo que van es que pues las lógicas de seducción parecen incluir a muchas personas, incluso en la democracia todos están seducidos porque todos están incluidos en la democracia, en un papel, en un lenguaje, pero pues realmente ello no significa que nos importe lo que está pasando con nosotros mismos. Y pues eso respecto a la idea de la seducción. Y en el segundo capítulo se habla sobre el desierto social, y se dice que a diferencia de los baby boomers, que fueron estas personas que vivieron la guerra, vivieron las guerras y vivieron el exterminio y la destrucción del humano,
las personas que vivimos en la posmodernidad, y con posmoderno les voy a explicar más adelante en otros capítulos con qué se hace referencia a posmoderno, pero cuando digo posmoderno también hago referencia a toda esta sociedad en la cual está sumamente individualizada, ya no cree en lo social, no se fragmenta o está tan fragmentado lo social que es una sociedad en la que pueden coexistir muchos relatos, es una sociedad en la que ya no hay como unas categorías que estructuran la vida, sino que todo existe y todo puede ser. Entonces, bueno, lo que pasa con la posmodernidad es que, pues a diferencia de la modernidad en la que hay los valores instituidos, del trabajo, yo me gano la vida a través de mi trabajo, de mi mérito, de lo que yo hago, de mi adhesión al sindicato o de mi adhesión por el lado contrario a la administración de una organización y a unos valores políticos, bien sean conservadores, liberales, de derecha, izquierda. En la posmodernidad, el exterminio ya no consiste en que las personas están viendo la humanidad destruir, sino más bien en que se plantea el desierto como una metáfora para decir que la vida social se está desertando. Yo ya no hago parte de ninguna categoría social, sino que yo, haciendo referencia a cualquier otro ser de la posmodernidad, podemos existir en una indiferencia, en la que sabemos que todo existe, pero nos da igual. Se habla de cómo pues la política, si bien parece generar contenidos interactivos, nos ofrece más información, son más abiertos, se comunican de una manera más chévere para que participemos. Ello no implica que como sujetos estemos más comprometidos en la política, sino que cada vez la veamos como de una manera menos seria, en la cual no creemos en todo lo que se nos ofrece y en la cual nos comprometemos de una manera bastante banal, y lo cual es útil a la política para generar estrategias que no impliquen ningún tipo de instigación ni cuestionamiento ante lo que se plantea. Entonces lo que se habla es que toda la deserción de lo social también ha sido posible porque incluso el mismo acto de desertar de lo social ya no sé como una tragedia, sino como una renunciación al mundo. Es como a mí no me importa el mundo y lo que me importa soy yo. Y como lo que me importa soy yo, entonces voy a dedicar toda mi energía, mi vida, mi vitalidad, mis recursos a trabajar en mí mismo. Aquí todos los discursos de la autosuperación y de la nueva era son sumamente beneficiosos y congruentes con este fin, donde tú eres el productor de tu realidad, donde tú eres el responsable de lo que te pasa, de tu vida económica, de tu seguridad laboral, de absolutamente todo. Y pues esto lo que resulta generando es que cada vez hayan más artículos, más artificios, más posibilidades para ahondar en nosotros mismos a través ya bien sea de la expresión del cuerpo. También se habla de cómo la seducción ha permitido acoger a incluso los animales y cómo se les ha dado unos derechos, entonces ya no son un otro, un objeto, sino se convierten en un sujeto igual que nosotros. Y sin embargo, pues a pesar de que parece que se incluyeran a muchas más personas en la vida social, lo que se logra es que todos son sujetos y todos merecen lograr lo suyo, y como todas las ideas de vida y de sujetos que hay son tan diferentes entre una y la otra, no hay nada que nos una. Y como no hay nada que definitivamente nos una, pues todo lo que implica unirme con el otro, o lo social o lo comunitario, me es indiferente, y por ende pues trabajo en mí mismo, y cada vez que me ocurre algo y que me doy cuenta que me está ocurriendo algo, ya no sufro, a diferencia de la modernidad en la cual se sufría, sino se genera a través de un lenguaje como súper bonito y súper arreglado, como no es que estoy sufriendo, es que soy vulnerable. Entonces esta vulnerabilidad, desde los discursos también de la psicología, es como, bueno, si estás vulnerable, ve de nuevo a ti mismo. Y pues bueno, sí, la psicoterapia es genial y es muy bella, pero
como decíamos una vez en clase, psicoterapia no resuelve un tumor. Y si tienes un tumor, probablemente psicoterapia te ayude a sentirte mejor, pero no vaya a resolver el tema. Si tienes desempleo, si tienes desempleo, si sufres de desempleo, pues no solo es que la psicoterapia o ir al psicólogo de selección te vaya a dar pistas sobre cómo adaptarte a una entrevista, es que hay detrás de todo eso para que tú no seas el único desempleado. Pero como yo estoy de nuevo volcándome a mí mismo, cualquier problema que yo tenga y que demuestre un resquebrajamiento de lo social, bien sea desempleo, bien sea depresión, bien sea ansiedad, o todas las cosas que tienen índole social, no van a ser vistas como tal, porque el discurso y como todas las opciones que hay de ser tú mismo, es que tú estás viendo tu dolor desde tu perspectiva feminista, desde tu perspectiva de surfista, desde tu perspectiva de vegano, desde tu perspectiva de, no sé, aficionados no sé, a la música indie, desde mil tipos de subjetividades que hay, pues es que nunca vas a encontrar un lugar común con los demás y cada vez que te ocurra algo vas a volver a ti mismo, lo que va a hacer que te encierres más. Y como el problema no es únicamente individual, pues vas a obtener más dificultades y vas a sufrir más, a ser más vulnerable y te vas a encerrar. Entonces, para terminar este video diciéndoles que pues estas son las propuestas de Lipovetsky, me parece que su visión es tradicional en medio de todo, aboga como a retornar a lo social, lo siento muy yo como desde el sentir de los años 80 en el cual se escribió, en el cual pues salimos de revoluciones y pasamos de revoluciones a crisis como no manifiestas, ¿sí? Como la Guerra Fría, por poner un ejemplo, a crisis no manifiestas como bien todo el tema del petróleo que se dio en esta época, pero que no explotó, no se manifestó, no se nombró como tal, y como un aminoramiento también como en revoluciones sociales de gran índole, o pues por lo menos en la historia del norte, que es lo que siempre nos narran, ¿no? Entonces, pues esa es la impresión que tengo, que es como una invitación a volver a lo social, es una invitación también a replantearnos en qué medida y cuáles son las consecuencias de esas subjetividades que nosotros tenemos. En mi caso, bien sea como desde instructora de yoga, desde psicóloga, incluso si mi nombre es psicóloga crítica. Hey, ¿qué implica eso? ¿Y qué implica creer que esa es mi subjetividad? Y cómo eso va a afectar mi relación con otros, porque el tema es que cuando yo me defino una categoría y me siento tan adscrita a ella, desde lo que dice Lipovetsky, lo más probable es que yo me ensimisme en esa categoría y en cómo yo la vivo, ni siquiera en cómo los otros parecidos a mí la viven. Y pues esto lo que genera es una serie de fragmentaciones sociales absurdas. Entonces, pues no sé, ya hay personas que les gusta el rock, pero que ni siquiera pueden hablar entre sí mismas porque no les gusta el mismo género, ¿no? Por poner un ejemplo. Y pues bueno, esa es la invitación. Me quedó sonando por ahí lo del feminismo, como el feminismo como desde una ética seductora, buscando el placer y dejando o alejándose de sus luchas más revolucionarias, lo cual también se ha alimentado de su propia apropiación sobre lo personal es político. Y aquí pues también me queda una reflexión interesante, amigas feministas, si tienen algún comentario al respecto, súper bienvenida. Y ya, eso es todo, espero que nos volvamos a ver muy pronto. Suscríbanse al canal de YouTube si lo están viendo por ahí, o guárdenlo si están en Instagram. Chao y nos vemos en la próxima entrega con los próximos capítulos.